Muy buenas. Una vez más estamos aquí para hablar de la palabra del Señor, que es muy importante en nuestra vida. Es el alimento para el creyente. Y espero que a través de estos pequeños consejos, más que todo, pequeños estudios, podamos, como dicen, disipar las aguas que a veces se atormentan tratando de llevar a cierto rumbo en nuestra vida con el Señor. Y siempre, como le he dicho a muchas personas, trato de exponer puntos muy importantes que muchos creyentes tratan de evitar o evitan debido a los consejos malos que se han recibido a través de los líderes de los movimientos, donde les enseñan cosas bastante desagradables para la voluntad del Señor. Y espero que esas aguas se amainen. Conforme nos vamos acercando a su venida, necesitamos entender mejor estos puntos tan importantes de nuestra vida para que podamos entender que el crecimiento espiritual es importante para poder llegar a tener la madurez y la fortaleza de poder resistir toda tentación o resistir todo aquello que se llama legalismo y entender lo que es el legalismo y la gracia. Y yo escucho muchas personas que hablan sobre estos temas importantes acerca del día del reposo, el descanso, el séptimo día que llamamos nuestro Shabbat, que significa reposo, eso es lo que significa. Palabra sábado, pues simplemente otro día que le pusieron a la gente para poder hablar acerca del séptimo día, el día del Señor. Eso es el día del Señor, el día que el Señor nos ha dado para que nosotros estemos con Él en comunión estas obras maravillosas y nos separemos de las responsabilidades cotidianas. Él nos mandó a trabajar 6 días y descansar el séptimo día. Entonces la gente suele utilizar el argumento que creo que guardamos el Shabbat, el séptimo día, somos legalistas. Desafortunadamente la mayoría de los cristianos no observan el sábado como día santo y además malinterpretan las diferencias entre el legalismo y la gracia. Si la observancia del sábado es tan importante, ¿por qué no lo saben más cristianos? Muchas personas se emocionan porque el apocalipsis pronto se cumplirá, pero su entusiasmo termina rápidamente cuando se enteran de que el séptimo día del Todopoderoso, el sábado, será un tema que separará a las ovejas de las cabras durante la gran tribulación. Antes de abordar las razones por las que la gente llama legalismo a la adoración del sábado y el reposo, debemos considerar ciertas informaciones básicas sobre el legalismo y la gracia. Esta información básica es muy importante para no caer nosotros, como decimos, no caer del malentendido que existe acerca de los 10 mandamientos, la ley moral y todo lo que en ella se encuentra allí. En lo que respecta al Eterno, solo existen 2 tipos de seres humanos: los que se someten al ministerio del Espíritu del Señor y los que se rebelan contra Él. El hombre sin el Espíritu no acepta las cosas que vienen del Espíritu del Señor, porque para él son locura y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. 1 Corintios 14. Una persona no llega a ser una persona nacida de nuevo por sí mismo. No puede la persona nacer por sí mismo. Tiene que tener una experiencia personal. ¿Verdad? Eso se llama una experiencia espiritual. Una persona rebelde se convierte a ser una persona nacida de nuevo por sí misma. No. Una persona rebelde se convierte en una persona nacida de nuevo cuando el Espíritu Santo finalmente logra llevar a la persona al punto de entregarlo todo a Jesús. Nadie puede servir a 2 señores. Por lo tanto, renunciar al autodominio y permitir que Jesús sea el Señor y el Maestro es algo muy difícil de hacer. Cuando una persona lo entrega todo, se convierte en una persona diferente. El Espíritu del Señor le permite amar al Eterno con todo su corazón, mente y alma, y a su prójimo como a sí mismo. Porque sin el Espíritu Santo en el interior, amar al Eterno es contrario a su naturaleza pecaminosa. Cuando una persona ha tenido la experiencia espiritual de nacer de nuevo, camina con el Señor,
pronto descubre que lo que pensaba, que era una entrega del 100%, es más bien una entrega del 5%, porque nadie puede conocer la profundidad de su entrega hasta que sea desafiado. El Espíritu Santo es como un dentista que usa una luz brillante para buscar en nuestra boca puntos sensibles y caries ocultas. El Espíritu del Señor busca en nuestros corazones puntos sensibles con la luz de la verdad, para encontrar lugares escondidos donde reside el egoísmo. Cuando el Espíritu encuentra un defecto en nuestro carácter, revela esa diferencia para que podamos superarla mediante el poder de Cristo. El Espíritu del Señor se esfuerza por transformarnos en un reflejo perfecto del carácter del amor de Cristo. Muchos cristianos piensan que se han rendido al Señor, pero les falta experiencia de entregarse al Espíritu del Señor. Recuerde, Pedro dijo con 100% de convicción que estaba preparado para ir a la muerte por su Señor, Lucas 22:33. Y luego, una hora más tarde, negó incluso conocer a Jesús, Lucas 22:57-61. Pedro, como la mayoría de la gente, no conocía su corazón y no era consciente de los defectos que acechan en nuestro carácter. Cuando Pedro negó conocer al Señor, el Espíritu Santo finalmente llegó y Pedro vio por primera vez un enorme defecto en su carácter. Por el contrario, Judas se negó a reconocer el defecto de su carácter. En lugar de superar su defecto, este lo venció a él y se quitó la vida. La historia de la conversión de Saulo a Pablo es profunda. Como fariseo, era celoso de sus creencias religiosas. Creía que el Todopoderoso requería una obediencia rigurosa para obtener la salvación, y Saúl era absolutamente riguroso. Al estar a la altura de los requisitos del Todopoderoso, Josué lo explica por qué perseguía a los seguidores del Mesías. A Pablo le preocupaba que ciertos judíos que seguían las enseñanzas de Jesús no obedecieran las leyes del Todopoderoso. Por lo tanto, basándose en Deuteronomio 13, Saúl procedió a eliminar la herejía de Israel. Entonces, un día mientras se dirigía a perseguir a más cristianos, Saulo se encontró con Jesús en el camino a Damasco. Este evento fue una experiencia que cambió su vida. Saúl aprendió que los mandamientos del Eterno no son espirituales y no externos. Romanos 7:14. Como fariseo, Saúl guardó la ley por pensar que obedecer la ley agradaba al Eterno. Pero más tarde aprendió que el Dios que él era celoso de agradar no era el Todopoderoso del cielo, era un Dios llamado religión. Pero que vayan entendiendo bien, porque está basándose en realidades de nuestra vida experimentales en la tierra cuando nosotros llegamos al Evangelio. Muchas de las cosas que estamos haciendo en la actualidad son forma de legalismo y no nos están ayudando a crecer espiritualmente. Hasta que entendamos nuestro egoísmo, nuestra condición de legalista, entonces vamos a entender la gracia del Señor. Como fariseo, Saulo había sido impecable en términos de justicia legalista, Filipenses 3:5-6. Pero cuando el apóstol se hizo creyente en el Mesías, descubrió que nunca podría estar a la altura de las exigencias de la ley por sí solo. Romanos 7:15-18. Cuando Pablo comenzó a comprender la naturaleza espiritual de los 10 mandamientos, descubrió que tenía 10 pasiones que cada uno de los 10 mandamientos define, que son ofensivas para el Eterno. Escuche bien claro, todos esos 10 palabras, 10 mandamientos que están, si nosotros no acudimos a la ayuda y la gracia del Señor, no podemos vivir de acuerdo a ellos. Cada uno de los mandamientos define que son ofensivas para el Eterno. Saulo pensaba que cumplía perfectamente el 10º mandamiento, que define la pasión de la codicia y los celos, hasta que conoció a Jesús. Entonces Pablo descubrió que nunca lo había cumplido. Romanos 7, versículos 7 y 8. Cuando Pablo descubre que no podía eliminar la codicia y los celos de su corazón,
la ley le llevó a darse cuenta de que necesitaba un Salvador, lleno de gracia y de verdad. Romanos 7, 22 al 25. Pablo también descubrió que la victoria sobre toda pasión solo es posible a través de nuestro Señor Jesucristo. La percepción y experiencia de Saulo a Pablo con las leyes de Dios es una lección profunda para todos los creyentes, para nosotros. Saulo pasó de ser un perfectamente legalista a Pablo, el primero de los pecadores espiritualmente hablando, 1 Timoteo 1:15. Cuando Pablo finalmente vio sus propios defectos, se dio cuenta de que no podía estar a la altura espiritual de la pureza que requiere la ley, y eso le hizo darse cuenta de la importancia crítica de la gracia del Todopoderoso. Mucha gente distorsiona los escritos de Pablo, según de Pedro 3:16, pero Pablo es claro: la gracia y la fe no anulan la ley, porque donde no hay ley, no hay necesidad de gracia. Romanos 4:15, 3:31, 6:1, versículo 2. He mencionado que Saúl se convirtió en Pablo para mostrar que existe un enfoque legalista en los 10 mandamientos, incluido el mandamiento del Shabbat, del día de reposo, y un enfoque espiritual. El enfoque legalista está concebido en la justicia propia y se trata de medir externamente. Simplemente descansar del trabajo del sábado, como dicta el cuarto mandamiento, no cumple la ley. El acercamiento espiritual es mucho más íntimo y difícil. Puede ser difícil dedicarle un día entero al Señor cada semana. Puede resultar difícil no utilizar el sábado para nuestro propio placer o ventaja personal. La diferencia esencial entre un día festivo y un día santo es la propiedad del día. Jesús es dueño de su sábado. Marcos 2, 27 al 28. Somos dueños de cualquier festividad que podamos crear. A diferencia de los paganos, cada cristiano tiene dos mentes. Una mente pecaminosa, la mente natural, y una mente espiritual, la mente que viene a través del ministerio del Espíritu del Señor a nuestra vida. Y hay una guerra entre los dos conceptos. Romanos 7:23, Pablo escribe: los que viven según la naturaleza pecaminosa tienen la mente puesta en los deseos de esa naturaleza. Pero los que viven según el Espíritu tienen la mente puesta en lo que el Espíritu desea. La mente del hombre pecador conduce a muerte, pero la mente controlada por el Espíritu conduce vida y paz. La mente pecaminosa es naturalmente hostil al Eterno, la autoridad de Dios. No se somete voluntariamente a la ley del Eterno ni puede hacerlo aunque usted quiera. Romanos 8, versículos 5 al 7. Con una comprensión de los enfoques legalistas y espirituales de la ley del Eterno, consideremos las siguientes declaraciones con respecto a la observancia del día del reposo. Primera declaración: realmente no importa en qué día una persona adora, debemos adorar al Señor los 7 días de la semana. Eso es muy común entre los cristianos cuando hablamos o abordamos el tema del día del reposo. Dado lo que realmente dice este argumento, en lugar de lo que intenta decir, no hay nada malo en esta afirmación. Está bien realizar o asistir al servicio de oración los 7 días de la semana. No hay ningún mandamiento que siga o prohíba esto en la Biblia. Sin embargo, este argumento no tiene nada que ver con los requisitos establecidos en el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento no se trata de adorar al Señor los 7 días de la semana. El cuarto mandamiento se trata de dar al séptimo día de la semana. Recordad el día de reposo santificándolo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el séptimo día es sábado para el Señor tu Dios. La palabra sábado ahí se utiliza para decir reposo, es el Shabbat. En ella no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo o sierva, ni tus animales, ni el extranjero dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, pero descansó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 20, versículo 11.
El Eterno ha decretado que se conceden 6 días para trabajar y el séptimo día no se concede para trabajar. Descansó de su trabajo el séptimo día y lo santificó en la creación, no en el monte Sinaí, como la mayoría dicen, Génesis 2, 1 al 3. Por eso la primera palabra del cuarto mandamiento es recuerda. El sábado es un monumento a su creación, de la cual nosotros somos parte, y a la humanidad se le ordena cesar el trabajo el séptimo día. Cada día de reposo que llega hay que honrarlo, su obra creativa. Se podía pensar que el mundo entero acogería con agrado el sábado del Eterno. Desafortunadamente, el sábado es generalmente testado porque la naturaleza humana se revela y no quiere renunciar a un día entero. Pablo lo dijo bien. Los que viven según la naturaleza pecaminosa tienen la mente puesta en lo que esta naturaleza desea. La mente pecaminosa es naturalmente hostil al Todopoderoso. La autoridad del Todopoderoso no se somete voluntariamente a la ley de Dios ni puede hacerlo. 30 años después de que Pablo se convirtió al Mashiach, no tenía dudas sobre la importancia del cuarto mandamiento. Escribe: queda para siempre, pues, un reposo sabático para el pueblo del Todopoderoso, porque cualquiera que entra en el reposo del Todopoderoso también descansa de su propio trabajo en el séptimo día. Muchos utilizan este versículo y la usan de una forma legalista, tratando de decirle a la comunidad cristiana que ellos han entrado en el reposo al entrar en Cristo. No se trata de eso. Así como el Eterno lo hizo del suyo. Por lo tanto, hagamos todo lo posible por entrar en ese reposo cada semana para que nadie quede sin entrar a la tierra prometida por seguir su ejemplo de desafío y desobediencia. Hebreos 4, 9 a 11. Segunda declaración. Los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz. Eso es lo que todos los cristianos, la mayoría, dicen: abolidos. Dado que el mandamiento del Shabbat no se recomienda en el Nuevo Testamento, ya no existe la obligación de santificar el séptimo día. Piensen en esto. ¿Por qué el Eterno restauraría inmediatamente 9 de los 10 mandamientos que acaba de abolir? Aún más, porque el Eterno mostrará el arca del pacto del cielo en la séptima trompeta. Apocalipsis 11, 19. Si los 10 mandamientos fueron abolidos en la cruz, los 10 mandamientos no fueron abolidos en la cruz. Y recuerde que Pablo abordó específicamente la continuación del mandamiento del sábado en Hebreos 4:9. La verdad del asunto es clara. Si una persona no quiere dedicar un día entero al Señor, realmente no importa si los 10 mandamientos fueron abolidos o si siguen siendo obligatorios. La rebelión contra el sábado del Eterno confirma lo que dijo Pablo. La mente pecaminosa es hostil al Eterno. No se somete a la ley del Todopoderoso ni puede hacerlo. Romanos 8:7. Presionar un argumento espiritual sobre la naturaleza carnal naturalmente hace que surja la rebelión. Esto nos pasa a todos. Sin embargo, cuando se escucha la verdad, el Espíritu del Señor se pone a trabajar y nos lleva a toda verdad y justicia. Juan 16:13. Hay una manera correcta y una manera incorrecta de entrar en la experiencia del día del reposo. El camino equivocado es a través del legalismo. El camino correcto es a través del poder del Espíritu Santo. Tercera declaración. Todo aquel que guarda el mandamiento del sábado está tratando de abrirse camino hacia el cielo. Bajo el nuevo pacto somos salvos por gracia, no por obra. El desafío al responder a esta afirmación es diferenciar entre lo legalista y lo espiritual. Considere esto. Los fariseos afirmaban que guardaban el séptimo mandamiento porque no habían pecado físicamente. Pero Jesús abordó este autoengaño cuando les dijo: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28.
Jesús destacó la naturaleza espiritual de la ley. No es necesario cometer adulterio físicamente para violar la ley, porque los 10 mandamientos en realidad definen 10 pasiones pecaminosas. Debido a que la ley es espiritual, Jesús respondió a los fariseos, los guías espirituales de Israel, por no entender el significado. Él los reprendió por no entender el significado más amplio de la ley. Si una persona no roba, es legalista. Si una persona no miente, es legalista. Si una persona obedece los primeros 3 mandamientos, es legalista. Somos legalistas si descansamos el 7º día porque Dios lo ordena. Depende de la naturaleza de nuestra relación con la ley del Eterno. Si como Saúl obedecemos la ley y pensamos que somos juntos ante el Eterno, somos legalistas. Por el otro lado, si obedecemos la ley sabiendo que ha sido dada para exponer nuestros defectos, nos convertimos en los principales, los pecadores. Y como Pedro y Pablo, nos damos cuenta de nuestra desesperada necesidad de un Salvador que ofrezca gratuitamente gracia y poder transformador. El mejor argumento que puedes dar para refutar la acusación del legalismo es una sonrisa comprensiva. Las acusaciones suelen decir más sobre el acusador que sobre el condenado. El corazón carnal no está dispuesto a darle al Señor un día entero. Sin embargo, no subestima el poder del Espíritu Santo. Él está trabajando y siempre habrá personas que descubran lo que descubrió Pablo. Los 10 mandamientos son espirituales. No os preocupéis por los que desprecian el sábado y calumnian a los que lo amamos. Sea cortés, siga adelante. Jesús dijo: bienaventurados seréis cuando por mi casa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Falsamente alegrados porque grande es vuestra recompensa en el cielo, porque de la misma manera que persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5:11-12. Bueno, estas son píldoras que yo les doy a ustedes para que ustedes se las tomen y a ver qué efecto hace en sus vidas si el Espíritu del Señor los compele a buscar cómo guardar, dedicar ese día enteramente al Señor. Entonces quiere decir que el Señor está obrando en su vida y que usted está observando la ley del Señor de una manera espiritual. Entonces tiene causa y hace efecto en su vida. Y usted comienza a caminar los caminos del Señor como Él quiere que caminemos espiritualmente, no en forma de legalismo. Pablo es un expositor grande del amor hacia el Señor a través de la obra de Espíritu, porque llegó a conocer bien que él era un hombre legalista y por eso contendía con pasión y amor y paciencia con aquellos que trataban de judaizar la forma de legalismo a los primeros creyentes del primer siglo. Y ese es el problema de hoy. Nosotros tenemos millones y millones de personas que actúan de esa manera, y cuando nosotros tratamos de hacerles o explicarles y hacerles entender que la ley del Señor es vigente y que por ser seres humanos nosotros tenemos que ser guiados por su espíritu y observamos la ley de una forma espiritual, somos malentendidos, mal comprendidos. Y hay hasta familias que no quiero hablar con mi tío, con mi papá, con mi abuelo, no, él habla solamente acerca de este día crucial. Es crucial porque va a ser el momento más grande de la controversia durante la gran tribulación. Vamos nosotros a estar viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor y cumpliendo sus mandamientos de una forma espiritual. No nos creemos los mejores. Yo no soy egoísta. Donde quiera que voy, ellos tocan el tema del 7º día, que es el 4º mandamiento, y yo les expongo la manera o forma como se debe comprender y entender, como lo debían de haber entendido también los israelitas, no de una forma tan legalista que tuvieron sectas y diferentes maestros, como hoy en día. La diferencia, pues, que ahora tenemos un pueblo
que estamos entrando en esa clase de relación con el Señor de una forma espiritual y guardamos su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, no porque yo tenga el poder de hacerlo, sino porque el poder del Espíritu Santo que viene a nuestras vidas hace ese trabajo. Entonces nosotros ahora en estos momentos estamos llamados a hacer la diferencia. Y cualquiera que me toque ese tema, estoy dispuesto a hablar con él sobre ese tema. Acerca del día del reposo, porque va a ser parte crucial, porque Él nos va a mostrar sus 10 mandamientos a todo el mundo. Es lo que hemos violado, esos 10 mandamientos del Señor que son vigentes para una relación personal y sacarnos del legalismo y entender su gracia, son importantes porque en la gran tribulación vamos a ser, como dicen, esquinados a eso. Ahí vamos nosotros a dar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y nos va a exprimir a todos nosotros, nos va a hacer comprender bien cuál es la relación que tenemos como hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, llevamos en nuestra vida escrita su ley y en nuestros corazones. Cada día que viene ese día ansioso, deseamos estar en la presencia del Señor. Por ejemplo, hoy es viernes. Ya estamos preparándonos para poder entrar en el día de su reposo. No sea legalista y utilice hebreos, que la mayoría, aún otros que han salido de adorar en el día del Shabbat, entregarse en el día del Shabbat, están contendiendo y malinterpretando las escrituras. Y toda aquella persona que una vez guardó el Shabbat y está ahora en contra de ese mandamiento es un apóstata, un falso, un hereje, y va a tener que pagar las consecuencias de su rebelión. Yo sé que muchos de ustedes no son rebeldes de cierta manera porque no someten su voluntad al Señor. Pero yo creo que hay muchas personas que me están escuchando que van a recapacitar y decir, oye, me gusta cómo me lo explicó. Voy a guardar el día del Señor porque el mandamiento es espiritual. Entonces yo aquí ya me despido de ustedes. Espero que esta pildorita les sea sabor, sea una vitamina espiritual que los fortalezca para que usted haga la voluntad del Señor en estos tiempos difíciles y que en el tiempo de la gran tribulación ya estemos ajustados, bien ajustaditos, bien lubricados, como dicen, bien preparados y podamos contender la verdad con las mentiras. Ahora solo les deseo bendiciones grandes en su casa, en su hogar, con su familia, y que el Señor me los guarde y me los bendiga a cada uno, y que haya sanidad divina, sanidad espiritual, alimento en su hogar. Y mi oración es como un siervo de Dios, como hacían los apóstoles, como hacían los sacerdotes, echaban bendición sobre el pueblo. Y el mundo, el globo terráqueo de 8,000 y pico de millones, es mi carga. A ellos los llevo en oración cada día para que haya luz y se esclarezcan los puntos controversiales que estamos llevando a cabo. Y que cuando entremos a la gran tribulación tenemos que estar claros bien, porque ahí nos van a poner entre la espada y la pared. Vamos a tener que tomar decisiones para vida eterna. Bye, bye. Les amo en el Señor. Sigan para adelante. Que para atrás ni para impulso, pero que nos podemos rebalar y esté firme en la gracia del Señor.